Un saludo a la distancia para todos mis hijos en el Señor, mis amigos, los oyentes de Aguas Profundas. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Estamos en la serie de pecados de sangre y definitivamente la llave para romper con esas maldiciones de sangre es la sangre del Señor Jesucristo. La Escritura dice, y lo hemos visto en Levítico y Deuteronomio, que la sangre derramada solo se expía con la misma sangre del que la derramó. Y por eso vienen esas maldiciones de sangre. Pero Jesucristo, que es nuestro sustituto, que paga el precio por nosotros, derrama su sangre específicamente para que nosotros no tengamos que vivir maldiciones de sangre. Ahora, es como contradictorio hablar esta parte y lo que vive mucha gente, porque mucha gente está enferma en su sangre siendo cristiana, mucha gente tiene accidentes de sangre, bueno, lo que hemos hablado en todos nuestros programas. Entonces el secreto no está solamente en saber que la sangre de Jesucristo pagó el precio, sino en creerlo y en manifestarlo, en activarlo. ¿Cómo yo activo la sangre de Jesucristo? No solo hablándola. Por eso la última prédica de pecados de sangre es muy importante para todos los oyentes, que es cómo activar la sangre de Jesucristo. Esa prédica ustedes la van a poder encontrar en YouTube, ahí van a encontrar la prédica de pecados de sangre. Quiero el día de hoy hablar sobre la justificación por medio de la obra de Cristo y por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Ayer hablamos de la propiciación, de que se aplacó la ira de Dios ya no por un año, sino que es un sacrificio eterno. Quiero hablar de la justificación por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Es interesante llegar a pensar que Martín Lutero, en el siglo XVI, emprende la reforma protestante y definitivamente el tema bandera de él fue la justificación por medio de la fe en Cristo. Ese es el tema con el cual empieza lo que denominamos la reforma protestante. Si nosotros miramos, la palabra justificar no significa hacer justo, sino declarar justo. Quiero volver a repetir. No significa hacer justo, sino declarar justo. En el griego, literalmente en el griego, tiene que ver con este término. Ahora, nosotros hemos leído muchísimos textos sobre la palabra de Dios y definitivamente la justificación tiene que ver con un acto judicial, para que lo entiendan, donde el culpable es declarado inocente y el inocente es declarado culpable. Este es como el resumen cuando hablo de la palabra justificación. Entonces repito, el culpable es declarado inocente, el inocente es declarado culpable. Y es muy interesante llegar a pensar, porque es que esta es la base de la obra de la cruz del Calvario. Nosotros éramos los culpables, pero fuimos declarados justos por causa de que otro tomó nuestro lugar. La justicia de ese otro, nos fue imputada a nosotros y nuestro pecado fue traspasado a él. Él paga el precio. Por eso, la gente que entiende la obra de Jesucristo y aprende a activarla, parte de su oración es: Jesucristo pagó el precio. No tengo por qué estar viviendo de esta manera. No quiero que suene a contradictorio lo que yo he estado compartiendo ya por meses, pero es real. Sí, Jesús pagó el precio. Entonces vuelvo, pero si pagó el precio, ¿por qué la gente sigue enferma? Si pagó el precio, ¿por qué sigue la gente en maldición? Porque no han aprendido a activar la obra de la cruz del Calvario. Y allí es donde vamos a trabajar estos días. Entonces, literalmente, nosotros fuimos declarados justos por causa de la obra de Jesucristo. Y Cristo, que era inocente, santo, sin mancha, dice la palabra, tentado en todo, pero sin pecado, Él es declarado culpable. Él toma nuestro lugar.
Definitivamente un intercesor, un guerrero, aprende a usar la obra de Cristo y activar la obra de Cristo para que esas maldiciones vayan a Cristo y la persona sea libre. Una vez más le repito, ¿el Señor perdonó ya los pecados de la gente? Claro que sí. ¿Cuánta gente vive en pecado? ¿El Señor ya libertó, rompió el poder del diablo? Sí. Nos libertó el poder de Satanás. ¿Cuánta gente no vive atada a Satanás? Y seguimos teniendo lucha contra carne y sangre, principados, potestades. Jesucristo ya sanó nuestras enfermedades, por cuya herida fuisteis vosotros curados. Imagínese usted cuánta gente está enferma en el cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos que aprender a activar la obra de Jesucristo. Y para eso usted tiene primero que entender la obra de Cristo. Entonces, por ejemplo, el término de justificación comienza a aparecer en la Biblia con Abraham, cuando la palabra de Dios dice en Génesis: y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y el paralelo de Génesis es Romanos 4, que dice, porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que no obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más dice la palabra, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Note usted eso. Dios justificando al impío. Esos éramos nosotros. Pero a causa de la obra de Jesucristo, pues se estableció el perdón, lo que estamos llamando nosotros la justificación. Ahora, tenemos que mirar más escrituras, porque nosotros no podíamos ser justificados. Y esta es la parte de la salvación, no podemos ser justificados por obras. No hay una sola persona que tenga la condición y la habilidad, ni física, ni almática, ni espiritual, para justificarse. Quedó descrito, por ejemplo, el Salmo 143, versículo 1 y 2. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Note esa frase, no se justificará delante de ti ningún ser humano. Eso era algo que nosotros no podíamos hacer. O sea, como el tema, me estoy ganando mi salvación. Usted no se está ganando absolutamente nada, porque por gracia sois salvos. Nosotros éramos incapaces de ganarnos la salvación. Dice, por ejemplo, Romanos 3:10, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Me gusta ese texto. O sea, no había poder en el ser humano para justificarse, o sea, como para decir delante de Dios, yo soy justo. Por eso la justificación viene a través del Señor Jesucristo. Entonces no les estoy hablando de que ya usted es justo y puede vivir como quiera y eso es normal, como algunas doctrinas lo enseñan. Una cosa es mi posición en Dios, que es la justificación por la fe. O sea, yo recibí a Jesucristo, la justicia de Cristo es mi justicia, el pecado mío va a Jesucristo. Pero otra cosa es mi santificación práctica y mi santificación diaria. Lo uno no quita lo otro. Sí, yo tengo una posición en Dios, pero yo debo trabajar para que mi vida sea el reflejo de la gloria de Dios, el reflejo de Jesucristo, para que mi vida sea santificada. Pero me gusta mucho este tema, porque hablando del tema de la justificación, por ejemplo, leemos Romanos 3 que dice: pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dicen los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. No había forma de que aún ni bajo la ley de que el hombre pudiera justificarse. Si lo leen en Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Gálatas 2:15, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Me gusta mucho Gálatas 3, por ejemplo, que dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios.
es evidente porque el justo por la fe vivirá. Qué interesante, ¿no? Este tema de la justificación. No había manera que el Antiguo Testamento se justificara a la gente por las obras, y no hay manera en este momento de que la gente se justifique por las obras. Usted dice, yo soy justo porque vivo una vida piadosa. Es incorrecto. Usted es justo por la obra de Jesucristo. Camina en justicia y se santifica por cuanto ha sido justificado, ha sido limpiado, ha sido lavado por la obra de Cristo. Entonces Dios preparó obras, buenas obras de antemano para que usted viviera en ellas. Pero me parece muy interesante este caso del tema de la justificación, que es que fuimos declarados justos a causa de la justicia del Señor Jesucristo. Dice la palabra en el libro de Hechos 13:38. Sabed pues esto, varones, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Cristo es justificado todo aquel que en él cree. Qué espectacular. Este texto me ha parecido interesante por mucho tiempo, que es 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La iglesia sobre la tierra es la justicia de Dios en Cristo. Y Romanos 3:24, que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Interesante poder ver que, bueno, lo que hemos entendido, la salvación por la gracia de Dios. Pero tenemos que tener entonces en este sentido claridad respecto al tema de la justificación. Y usted dice, ¿a dónde va usted? Es que fuimos justificados del pecado, ¿cierto? Y vamos a mirar ahorita que fuimos justificados por medio de la sangre de Jesucristo. Pero al haber sido justificados por medio de la sangre de Jesucristo y al haber habido un derramamiento de sangre, que es la sangre de Cristo, al haber Cristo derramado su sangre por nosotros, como nuestro familiar más cercano, como nuestro Goel, como nuestro Redentor, entonces automáticamente al entender esta verdad se tiene que cortar una maldición. Porque uno le puede decir al diablo, no tienes derecho legal, porque aunque mis ancestros hayan hecho esto, mi familia haya hecho esto, aunque hayan hecho estas prácticas, la sangre de Jesucristo ya fue derramada, ya fue vertida en la cruz del Calvario. El precio fue pagado no solo por mi justificación, no solo por mi pecado, sino que yo no tengo que llevar maldiciones. Y espectacular, si usted puede activar la sangre de Jesucristo, por ejemplo el tema de la Santa Cena, cuando en la congregación usted toma, mire mi hermano, la sanidad se manifiesta, el perdón de pecados se manifiesta, el rompimiento de maldiciones se manifiesta. Yo estoy seguro que muchísima gente sigue viviendo en maldiciones porque no han comprendido la obra del Señor Jesucristo. Sí, el diablo tiene derechos legales por las generaciones, por nuestros pecados, por todo eso es claro, lo he enseñado y me sigo manteniendo en esa posición. Pero si solamente te paras con autoridad del reino de Dios y tú le dices al enemigo, aunque usted tenía derechos legales por mi papá, por mi mamá, por mis ancestros, por mis pecados, tengo que decirle que ya alguien derramó su sangre, alguien tomó mi lugar, así que yo tengo un decreto, soy justo delante de Dios, soy justificado delante de Dios, y también le tengo que recordar que entonces al Cristo haber pagado la maldición, entonces entiéndetelas con Cristo. O sea, toda maldición, si se la quieres poner, pónsela a Cristo, porque es que Él pagó el precio para que yo no viva en pecado. Mi pecado fue llevado en la cruz y mi maldición también sea rota por medio del sacrificio de la cruz del Calvario. Eso me parece espectacular. Mucha gente sigue viviendo en maldición y le digo algo, pero viven en maldición porque no han entendido la obra del Señor Jesucristo, porque no han aprendido a activar la obra del Señor Jesucristo. Ahora, entenderla, le hablo de ser revelada, porque mucha gente sabe la obra de Cristo, murió en la cruz del Calvario, dio su sangre, resucitó, bueno, en el credo, y se lo saben, pero ellos no, eso no es carne y sangre en ellos, eso no ha sido revelado. Eso es una historia más que ellos se saben de memoria o que se aprendieron en un seminario para responder un examen, como en algún caso me pasó en mi vida. Si yo me sabía todos los temas de memoria, pero a la hora de enfrentar una batalla espiritual, yo no podía librar nada.
hasta que comenzó a hacerme revelada la obra del Señor Jesucristo. Me parece tremendo Romanos 5:1, que todo lo hemos leído. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¡Qué tremendo! La gente que ha sido justificada tiene paz. Si lees Romanos 5:9, ya estando justificados en su sangre por Él, somos salvos de la ira. Espectacular. Somos salvos de la ira de Dios. No somos objeto de la ira de Dios. El pueblo de Dios no es objeto de la ira de Dios. El impío sí. Y usted dice, pero ¿por qué el pueblo de Dios no es objeto de la ira de Dios? Porque ya tenemos sustituto. Alguien tomó nuestro lugar. O sea, ya nosotros no tenemos que pagar el precio por la salvación, porque Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Potencialmente un cristiano no debiera llevar maldiciones. No debiera llevarlas porque Cristo las llevó. Pero le repito, esto no actúa solamente porque uno repita como lora. Esto actúa porque la obra de Cristo nos es revelada. Por ejemplo, otra cosa que viene con la justificación es que el creyente es libre de acusación de pecado, del pasado. Dice Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Me gusta mucho que la escritura dice en Tito 3:7, justificados por su gracia somos herederos. O sea, después de que nosotros hemos recibido la justificación, tenemos derecho a una herencia. No es solo la salvación. Gálatas 4 dice que si somos de Cristo, somos del linaje de Abraham y herederos según las promesas. Tenemos una herencia. Y aparte de eso, que si leemos Romanos 8:30, dice que a los que llamó justificó y a los que justificó también glorificó. Tenemos derecho a ser glorificados. Uno que tiene que ver con ver la gloria de Dios, que es espectacular, en la tierra, pero segunda, a que cuando nosotros muramos o cuando Cristo venga por segunda vez, nosotros seamos glorificados de alguna manera con el mismo cuerpo que el Señor Jesucristo tenía cuando Él resucitó entre los muertos, un cuerpo glorificado. Pero el punto de todo esto es que la justificación se hace por su sangre. Me gusta Romanos 5:9, estando ya justificados en su sangre, en su sangre. Por eso todo el tema de los pecados de sangre se cierra con el tema de la sangre de Jesucristo. Y se tiene que activar en nuestra vida. Se tiene que hacer ver. Somos justificados por su sangre. Así que parte de su oración es hacer decretos en el mundo espiritual. Diablo, yo te decreto, hay un decreto. Soy justificado. Todos los pecados los llevó el Señor Jesucristo. Yo era culpable, pero Cristo tomó mi lugar. Ahora soy justificado en Él. Todo mi pecado fue a Cristo. Eso lo he repetido varias veces en este programa. Pero me parece que el capítulo que explica mejor esto es Colosenses capítulo 1. Dice la palabra de Dios, dice acá, hablando de la justificación, dice, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Tremendo. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Tremendo. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, como lo vimos en el texto anterior, como lo vimos en el texto que acabamos de leer, somos justificados por su sangre. Tremendo. Somos limpios por su sangre. Fuimos declarados justos por su sangre. Aquí vemos que somos, de acuerdo a la palabra, hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, le reitero, mire, parte del proceso de liberación suyo es que usted reciba revelación del tema de la sangre de Jesucristo. Le hablo a usted que ha perdido bebés, le hablo a usted que usted tiene problemas en su sangre, le hablo a usted que en su familia han habido terribles accidentes. Demande, use el trono de Dios, presente la demanda legal. Dígale al diablo, mire, no tienes derechos legales, usted lo tiene que entender. Sí, por mis generaciones, por mis padres, por mis abuelos, pero es que yo ya tengo a Cristo y la sangre de Jesucristo fue derramada. Así que tiene que venir sanidad en su sangre, se tienen que romper maldiciones de sangre, tienen que ser limpiados sus pecados, porque por causa de la sangre de Jesucristo nosotros recibimos justificación aquí en la tierra, pero también en los cielos. Oremos. Y yo le hablo a esta persona que me está escuchando por primera vez. Y le pido a usted que haga conmigo esta oración y diga: Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador, reconozco que yo no puedo justificarme a mí mismo, ni hacerme justo, ni hacerme santo por mi propio esfuerzo, reconozco que necesito a Jesucristo, por lo tanto hoy te recibo en mi corazón. Confieso con mi boca que tú eres el Señor, creo con mi corazón que Dios te levantó de entre los muertos, soy salvo, recibo la salvación y recibo la vida eterna.
Pero usted que ha escuchado este programa, que vive una maldición de sangre, levante usted su mano derecha allá y haga conmigo esta oración y diga: diablo, te declaro inoperante. Hoy me es revelada la palabra, y aunque tenías derechos legales por las generaciones y por mis pecados antiguos, yo he recibido la justificación de Cristo. Por lo tanto, Cristo tomó mi lugar tanto en el tema de pecado como en el tema de maldiciones. Es inoperante cada maldición de sangre en mi vida y en mi familia. En Cristo Jesús he orado. Amén.